Amigos, qué gusto volverlos a encontrar en estos espacios de cada semana en los que charlamos de temas jurídicos con el maestro en Derecho Víctor Manuel Ornelas Carsolio, a quien de antemano le damos la bienvenida y lo saludamos con muchísimo gusto. Víctor. Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un Bien, placer de nuevo tener la oportunidad de conversar contigo y desde luego con toda nuestra amable audiencia. Muchas gracias. encantado, es un honor, la verdad. Este es un esfuerzo coproducido por Scripta Manent, palabra, libertad y reflexiones. Palabra, reflexión y libertad es el lema de Scripta Manent. Scripta Manent en latín quiere decir la letra escrita permanece y periodismo sin compromisos. Víctor, es un hecho que el actual gobierno tiene ya en papel, en la letra, en la ley, la posibilidad de encabezar una red de informantes. Pregunto, ¿esto ayudará a combatir la corrupción? ¿O le dará al gobierno la posibilidad de tener delatores, soplones a su gusto? Fíjate, Jorge, que la figura es muy peculiar. No suena bien de inicio cuando se supone que todas las personas que tenemos conocimiento de un hecho ilícito debiéramos tener la obligación de comunicarlo a la autoridad correspondiente. Me parece innecesaria, me parece más bien que consiste en un mecanismo que pretende infundir cierta temor, cierta preocupación y visto con cierta malicia, también podríamos decir que pueden constituir simplemente estos elementos necesarios para poder incomodar a algunas personas que a su vez pudieran resultar incómodas para la actual administración. Me parece innecesaria, me parece imprudente y sobre todo me parece que el acuerdo emitido por la Secretaria de la Función Pública en muchos aspectos denota ilegalidad. ¿En cuáles aspectos es donde denota ilegalidad este acuerdo de la Secretaria de la Función Pública, Víctor? Fíjate, Jorge, que entre otros se establece que esta denuncia que emitirá un ciudadano al que se identifica como alertador tendrá la característica de ser anónima y dependerá de él, me refiero a este ciudadano que pone en alerta a la Secretaría de la Función Pública, dependerá de él que su anonimato permanezca de manera permanente durante todo el procedimiento. Esto, desde luego, resulta ilegal, resulta indebido porque todas aquellas personas a quienes se nos imputa la realización de un acto ilegal, desde luego también aquellos que tienen naturaleza administrativa, debemos tener conocimiento pleno de quién nos imputa ese hecho, en qué consiste su ilegalidad, cuáles son esos datos o elementos o medios de prueba, precisamente para poder defendernos. Y si no podemos saber quién es la persona que nos acusa, cómo se hizo de los medios de prueba con los que pretende imputarnos la realización de este hecho ilícito, desde luego es un supuesto que viola derechos fundamentales. Es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, de todas las personas de este país, el que podamos defendernos de cualquier tipo de acusación. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales que se violan con este acuerdo de la Secretaria de la Función Pública? Fíjate que básicamente es esta parte, el no poder conocer quién alertó en nuestra contra, quién nos imputa ese hecho posiblemente constitutivo de una falta administrativa. Ante la imposibilidad de conocerlo, de saber cuáles fueron las circunstancias de tiempo, de modo, de lugar en las que él tuvo conocimiento de ese hecho, de cómo se allegó el conocimiento de ese supuesto hecho que nos atribuye, nos impide poder defendernos. Y esto, el derecho a una defensa adecuada es, desde luego, un derecho fundamental que tenemos todas las personas, no solo en materia penal, en cualquier ámbito jurídico tenemos el derecho de defendernos y la posibilidad de ejercer una defensa adecuada va indudablemente por el hecho incuestionable de que tengamos conocimiento de cuáles son esos hechos, quién nos los atribuye, cómo los conoció, quién se los refirió, y si no podemos conocerlos, bueno, pues evidentemente hay una violación fundamental a nuestros derechos. ¿Dónde queda en todo esto, Víctor, la presunción de inocencia tan cacareada por el sistema?
Fíjate que es un tema muy particular. Normalmente la presunción de inocencia está referida al ámbito penal y en este estricto sentido estamos en un ámbito administrativo. Sin embargo, aún en el ámbito administrativo, debiese entender que las personas tenemos derecho a defendernos, que no somos responsables hasta que la autoridad no demuestre lo contrario. Y si yo no tengo la posibilidad de defenderme porque ignoro quién fue la persona que presentó la denuncia, porque ignoro cuáles fueron los mecanismos o los medios a través de los cuales ella se allegó de esa información, si no puedo combatirlos adecuadamente, pues evidentemente estoy en una circunstancia o en una situación de indefensión. Además, el propio acuerdo establece un aspecto que a mí me llama mucho la atención, porque le traslada al ciudadano la obligación de denunciar, de investigar, de allegarse de estos datos de prueba. Lo pone en el centro de este compromiso y ese compromiso es justamente por parte del gobierno, es justamente por parte del Estado mexicano. Me pareciera, el sentir es que hay una abdicación del ejercicio del poder con las responsabilidades que ello implican y son trasladadas al ciudadano. No es la primera figura que hace esto, estimado Jorge. Tenemos algunos otros datos, por ejemplo, con la ley de extinción, en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en el que la responsabilidad de investigar se la traslada al ciudadano, en el que la responsabilidad de materializar los supuestos para determinar si adquirimos, por ejemplo, un bien de manera legítima o no, son responsabilidad de nosotros y no del gobierno. En fin, son aspectos que me parecen que llaman mucho la atención y que no pintan nada bien en un escenario como en el que vivimos. ¿A qué se debe esto? Suena muy delicado. Es delicado, Víctor. Sí, sí, por supuesto, Jorge. A mí me parece que esto se debe a esta falta de compromiso del gobierno, a este no querer desgastarse y atribuirle la responsabilidad de una denuncia, de una investigación, de si sale bien o mal a un ciudadano. Es esta abdicación del poder en la parte que desgasta, en la parte que tiene consecuencias, es no querer asumir, es algo que estamos viendo, por ejemplo, en esta consulta absolutamente ilegal para ver si se procesan a unos expresidentes cuando la obligación es del gobierno y se la traslada a un ciudadano para que sea él quien decida o no, cuando además insisto, obligaciones del gobierno y la propia consulta esa mañana en la que se encuentra un cartelón y dice, ¿quieres que el expresidente Salinas, Peña, Calderón vayan a la cárcel? Bueno, pues no es la consulta la que determinará si va a la cárcel o no, es un proceso penal que tiene que estar a cargo del gobierno mexicano y en el que tiene que demostrarlo. En fin, son aspectos que me llaman poderosamente la atención, que me parece a mí dibujan con cierta claridad a esta administración y esta falta de compromiso respecto con aquellas actividades que pudieran representar un desgaste político y desde luego un desgaste jurídico. Bueno, con la experiencia del caso Lozoya, estamos ante un gobierno que acepta denuncias a modo para sacar provecho de ellas en el aspecto político. Lo mismo podría ocurrir, es pregunta, ¿podría ocurrir lo mismo con estos alertadores contra la corrupción? ¿Que se Sí, claro. busquen denuncias a modo del régimen? Por supuesto, Jorge, y esto no solamente puede suceder así, sino es propiciado por el propio sistema cuando permite que quien hace esta denuncia, que quien hace esta alerta, se mantenga en el anonimato. Por supuesto, no sabemos quién la hizo, por qué la hizo, con qué intenciones, no sabemos cómo se llegó a esos elementos que le permitieron presentar esta alerta o esta denuncia. Lo mantengo en un anonimato total si él lo decide así, incluso durante el propio procedimiento administrativo. Claro, por supuesto, propicia la opacidad, propicia el hecho de que seamos más suspicaces aquellos que en alguna medida estamos encontrando ciertos aspectos que no nos parecen del todo transparentes ni democráticos. El señor Emilio Ricardo Lozoya Austin prácticamente es un empleado, no sé si la figura exista así, ¿verdad? Pero es en la práctica un empleado del actual gobierno.
El temor de un servidor es que los alertadores anónimos actúen también como tales, como empleados cuyas denuncias se puedan dictar desde arriba. Sí, por supuesto, indudablemente es algo que puede suceder. Cuando nosotros establecemos mecanismos que lo que hacen es favorecer la opacidad, mantener oculto a algo o a alguien, pues justamente abrimos una puerta enorme a la suspicacia, a la duda, a la inseguridad, a la falta de certeza, y eso es lo menos que se debe propiciar en un régimen que se trata o que se dice por lo menos democrático y de derecho. Sí, por supuesto, Jorge, indudablemente un sistema como este permite y favorece que se hagan denuncias, que se hagan alertas a modo, porque no sabemos quién las hizo, ni por qué las hizo, ni cómo se llegó de los elementos o datos de prueba para hacerlas. Sí, por supuesto. Me podrán decir que Emilio Lozoya Austin no está recibiendo un dinero, pero su servidor contesta que no está recibiendo un dinero, pero sí un tratamiento especial. Lo mismo podría ocurrir con estos alertadores contra la corrupción. Ahora, la pregunta es, en este acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, ¿se prevé pagar a los soplones, a los alertadores? No, Jorge, al contrario, se prevé de manera expresa que no habrá contraprestación o pago a quienes hagan estas alertas, estas denuncias respecto de posibles hechos de corrupción relacionados con servidores públicos de la Administración Pública Federal. No, por supuesto, al contrario, está perfectamente establecido que no recibirán pago. Sin embargo, ello no garantiza que en la praxis haya un tratamiento diferenciado o que simple y sencillamente esa persona no exista, Jorge, ¿no? Yo no sé si porque además estas denuncias se presentan o estas alertas se presentan vía electrónica. Entonces basta con tener un correo electrónico que no sabemos a quién pertenece para que se pueda hacer esta alerta. Entonces sí me parece muy delicado, más allá de lo conveniente que resulta que todos denunciemos hechos de corrupción, sí me parece muy delicado que la falta de claridad, que la falta de transparencia, que la falta de certeza sea esta línea que denota, que marca claramente la praxis en estas alertas o denuncias ciudadanas. Eso me parece muy delicado. Le agradezco mucho al maestro en Derecho por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, abogado, Víctor Manuel Ornelas Carzolio, esta entrevista. Quisiera yo dar mi comentario, pero ya usted escuchó. Saque, por favor, su conclusión, que sin duda será la mejor. Víctor, qué placer, nos escuchamos y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Encantado, Jorge, como siempre un placer.